y nosotros vamos a continuar con el mensaje a continuación. Así que hoy quiero hablar de este tema de creciendo juntos. Déjenme ver, ahí está, creciendo juntos y apoyándonos unos a otros, porque las lecturas que tenemos hoy hablan precisamente de ese soporte, esa red de soporte que debiéramos crear entre nosotros. Y de hecho hace como 1 año y medio estuve predicando sobre una serie de mensajes llamada Unos a Otros, porque en la Biblia tenemos varios pasajes que habla de ese concepto unos a otros. Y de hecho, quizás no se acuerdan, hasta les enseñé la palabra que se utiliza en el griego para decir unos a otros. Voy a preguntar por si acaso alguien se acuerda de esa palabra. Probablemente no, es una palabra extraña, pero yo hablé un buen tiempo de la palabra alelon. Así se dice en griego, unos a otros, amarnos unos a otros, apoyarnos unos a otros, enriquecernos como familia unos a otros, edificarnos unos a otros. Y entonces, ¿cuál es la palabra unos a otros en griego? Alelon. Solo ya puede ir a impresionar, es una palabra dominguera. Si quiere impresionar a un amigo familiar, con alelon. Alelon significa en griego unos a otros. Esa interacción que debemos tener. Y de hecho, en el Nuevo Testamento, la porción que está escrita después de la venida de Jesucristo, tenemos por lo menos unos 18 o 20 mandamientos o exhortaciones con la palabra alelon, hablando de unos a otros. Eso quiere decir que habiendo sido creada la nueva comunidad que se llama iglesia, de la que he venido hablando antes, cómo surgió y se construyó lo que hoy conocemos como iglesia, entonces en la Biblia encontramos varias escrituras, varios pasajes que nos hablan de alelon, es decir, interacción unos a otros. Y hoy voy a hablar de esta, apoyándonos unos a otros, porque definitivamente es importante tener esa red de apoyo aquí en la iglesia, con hermanos y hermanas con quien compartimos por lo menos una vez a la semana. Una de las cosas que he dicho es que aunque parte de venir a la iglesia es venir y sentarse como estamos acá, a cantar, adorar, escuchar, participar del sacramento, eso es importante, pero es importante también interactuar unos a otros, como en el ambiente social del almuerzo del Día de los Padres que tuvimos la semana pasada, la charla de educación financiera, el Día de las Madres, la distribución de comida, ayer lo que llamamos el Food Pantry, que es una entrega de comida. Todos esos eventos son oportunidades para alelon, para que unos a otros nos apoyemos y nos edifiquemos, porque aunque a veces cuesta mantener una buena relación con otra gente, porque tenemos diferencias de pensamiento, quizás diferencias políticas, quizás diferencias de opiniones personales, etcétera, pero nos necesitamos y no debemos evitar el estar interactuando. De hecho, he estado leyendo un libro que no tiene que ver con este tema, sino que tiene que ver con el tema de envejecer, pues ya soy en esa etapa, envejecer de una forma sabia. Y uno de los ingredientes para envejecer de forma sabia es mantener buenas relaciones interpersonales, es mantener buenas amistades, cultivar buenas amistades, porque eso enriquece nuestra vida. Una de las cosas que dije en alguno de mis mensajes anteriores hace algún tiempo es que el ser humano y la iglesia ha aprendido a surgir, crecer y expandirse debido al apoyo mutuo que nos podemos dar unos a otros. Así que, aunque nos cueste, seamos tímidos y tengamos diferencias con otras personas, necesitamos interactuar en ese ambiente. Y el ambiente quizás más pequeño, donde se ve, es en la familia, porque quizás usted tiene su pareja, sus hijos, una abuelita, y estoy seguro que en algún momento ha surgido alguna diferencia, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí. Por más que sea un ser querido, bellísimo, que amamos, eso no quiere decir que vamos a estar de acuerdo en todo lo que sucede. Entonces, aquí tenemos ese ambiente más pequeño. Uno le dice a ella: ¿me amas, amor? Claro que sí, hermosa. Demuéstramelo, pelea con un león. Es muy arriesgado, pídeme otra cosa. Muéstrame tu WhatsApp. Échame ese león que lo reviento, le dice. Otro, para distraerlos:
mi amor, ¿puedo ir a un gym con mis amigas? Bueno, mi amor, ojos que no ven, piedras que no trae el río. Mi amor, pero ese refrán no va, ni tú tampoco. Y todavía para el gimnasio, los que necesitamos ir de vez en cuando, mi amor, ¿quieres que vayamos juntos al gym? ¿Me estás diciendo gorda? Bueno, si no quieres, no. ¿Me estás diciendo floja? Cálmate, mi amor. ¿Me estás diciendo histérica? Eso no fue lo que dije. Ah, soy mentirosa. No vayas entonces. A ver, ¿por qué quieres ir solo? No nos logramos entender. Ese es el punto, no nos logramos entender. Aquí tengo una frase que quiero llamar su atención. Nadie es inútil en este mundo mientras pueda aliviar un poco la carga a sus semejantes. Es decir, la importancia de enriquecer nuestra vida mientras ayudamos a otros. Otra frase que traje para ustedes: no podemos ayudar a todos, pero todos podemos ayudar a alguien. ¿Por qué pongo esto? Pongo esto porque ya vamos a ver que en el pasaje bíblico que quiero manejar hoy, precisamente se ve ese concepto de apoyarnos unos a otros. Eso no solamente es una bendición, llamémoslo así, para la persona o el grupo de personas que estamos ayudando, pero es también beneficio para nosotros. De hecho, en el pasaje del Evangelio, en la última parte, dice claramente que de cierto les digo que cualquiera que dé a uno de esos pequeños, aunque sea un vaso de agua fría, por tratarse de un discípulo, no perderá su recompensa. Aunque sea algo pequeño que hagamos, eso es una bendición, ya es algo que edifica mutuamente. Y entonces aquí tenemos ese pasaje del libro de Hebreos, así se llama un libro de la Biblia, que dice: busquemos la manera de, miren, unos a otros, ayudarnos unos a otros. Vea la importancia una vez más de ese concepto, interactuar unos a otros. Y dice aquí que busquemos la manera, es decir, que seamos intencionales a la hora de ayudar. No esperemos que aparezca la oportunidad o que de repente escuchamos que alguien necesita algo. No, debemos, dice aquí, estar buscando de forma activa e intencional la oportunidad de ayudar a otra persona. Y dice aquí no solamente eso, dice también a tener más amor y hacer el bien. Noten cómo es un llamado para todos nosotros a no solamente ayudar, sino a ser mutuamente edificados. Tener la oportunidad de crecer juntos, que es lo que quiero decir en mi mensaje de hoy. Eso nos hace crecer. Y una de las cosas que aparece en lo que acabamos de leer hoy en la segunda lectura, lo que se llama la epístola, dice: nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pausemos un momento y procesemos lo que dice acá. En primer lugar, yo creo que aquí tenemos un golpe al orgullo que todos le deberíamos dar. Al orgullo, porque tenemos la tendencia a creernos mejor que los demás. Tenemos la tendencia a compararnos con los demás. Y cuando nos comparamos, la tendencia es a hacer que la otra persona sea menos, de una de otra manera. A veces quizás porque tenemos la habilidad de cocinar, de limpiar, de trabajar en algo, de construir algo. Y es cierto, todos tenemos alguna habilidad, algunos dones. De hecho, ese pasaje habla de esos dones que son habilidades para hacer algo. Pero esto no debiera ser un motivo de orgullo, de vanidad, de inflar el ego, de inflar el yo, que eso sería muy fácil. Y eso más bien refleja a una persona que tiene quizás hasta problemas con su autoimagen, es decir, que quiere hacerse grande y ver a los demás pequeños para así sentirse mejor. Dice aquí la lectura: nadie tenga un concepto de sí mismo más alto del que debe tener. Y aquí viene la exhortación que dice que lo haga con moderación, porque eso no quiere decir que nos vamos a subvalorar de ninguna manera. También nosotros tenemos una dignidad que es muy importante y que debemos cultivar y, por supuesto, alimentar, porque eso es parte de ser un ser humano. Pero dice aquí que pensemos de forma de nosotros mismos con moderación.
Vean la importancia, moderación, reconociendo que todos tenemos nuestras luchas, todos tenemos también nuestros sinsabores y todos estamos en esta carrera, en este mundo para ser mejores. Solo que no lo vamos a lograr si no lo hacemos unos a otros. Y aquí viene la parte que estábamos hablando de que somos un organismo vivo. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo, pero este cuerpo, dice, tiene muchos miembros. Eso parece obvio, ¿verdad? Ese es el cuerpo y el cuerpo tiene dedos y si nos podemos examinar dentro de los dedos hay una red de nervios y de átomos y un montón de cosas que no podemos explicar, pero son parte del cuerpo. Dice, tenemos un solo cuerpo, pero muchos miembros. Pero entonces esa es una analogía, una metáfora o una comparación, porque dice que aunque eso es una verdad, que hay muchos miembros en el cuerpo, no todos esos miembros desempeñan la misma función. Y aquí viene la comparación. También nosotros, todos nosotros, siendo muchos, dice acá, formamos un solo cuerpo, una sola unidad. Eso es lo que se llama una metáfora, una comparación, una forma de decir que así como el cuerpo hay unidad y tiene muchísimos miembros, así también sucede en la iglesia. Somos muchos, pero cada uno tiene una función importante que debe ser valorada y también debe ser edificada. Y dice aquí que somos un solo cuerpo, cada miembro está unido a todos los demás. Nos necesitamos, en otras palabras, nos necesitamos unos a otros. Aunque a veces cuesta, aunque a veces tengamos diferencias de opinión, aunque a veces no nos pongamos de acuerdo tan fácil, eso no quiere decir que no podemos construir algo grande y algo bueno. Casi cualquier empresa humana, sea la construcción de ese edificio, la de su casa, la de su vida, ha requerido la ayuda de muchas personas. De hecho, el criar a un niño, un hijo, un nieto, involucra no solamente el papá y la mamá, ¿no es cierto? Es involucrada la abuelita, la tía, la escuela, la maestra, la iglesia, y hay un montón de personas que han influenciado en nosotros para llegar a ser el tipo de persona que hoy somos. Y aquí dice que nos necesitamos unos a otros. En pocas palabras, hay unidad en el cuerpo. En el cuerpo se le llama, el cuerpo físico se compara con el cuerpo de Cristo en el sentido de que aunque hay una variedad de miembros, el cuerpo es una unidad. Y esto se puede resumir que es en esta frase, unidad en la diversidad. A pesar de que somos muchos con diferentes trasfondos, pensamientos, formación y educación, prevalece la unidad. Y esta unidad nos lleva a la palabra que quiero enfatizar al final, la interdependencia. Existe lo que es la dependencia, cuando una persona depende mucho de otra persona, ¿cierto? Hay personas dependientes. Claro, un bebé, un niño, sabemos que es dependiente, pero la otra es la independencia, cuando simplemente no tenemos vínculos con los demás. Una familia, un hijo que sale del hogar y se hace independiente. Pero la interdependencia tiene que ver con que nos necesitamos unos a otros. Y esa interdependencia debe ser cultivada, debe ser apoyada y debe ser nutrida para que podamos crecer juntos. Porque eso es justamente lo que nos invita hoy, tanto el Evangelio como la carta que leímos, que debemos crecer juntos por medio del apoyo mutuo. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.